podemos sacar derivadas de orden superior. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo tener la función f de x, y igual a x cuadrado más y al cubo. ¿Sí? Entonces, dijimos antes, cuando teníamos la función de una sola variable, puedo sacar la segunda y la tercera variable. Entonces yo puedo sacar la variable parcial de f respecto a x y la variable parcial de f con respecto a y. En este caso, ¿cuánto sería la con respecto a x? 2x. 2x. ¿Y con respecto a y? 3x. 3 Y cuadrado. y 4, ¿cierto? Como estas siguen siendo funciones de dos variables, ¿sí? Aunque aparezca uno, yo esta nuevamente la puedo derivar con respecto a x. ¿Cuánto es la derivada con respecto a x? 2. Entonces vamos a decir la derivada segunda con respecto a x y con respecto a x. Vale 2. Ah, pero esa también la derivada, vamos a sacar una segunda derivada de f, que la tenemos derivada con respecto a x y la podemos derivar con respecto a y. ¿Sí? Porque esta también la puedo derivar con respecto a y, ¿o no? Sí. Sí, porque una función de dos variables. Puedo derivarla con respecto a x y con respecto a y. ¿La derivada con respecto a y de eso cuánto es? 0. 0. ¿Sí? Ah, pero esta también la puedo sacar, la derivada con respecto a x y con respecto a y, ¿no es cierto? Si derivo con respecto a x, ¿cuánto es? 0. ¿Y con respecto a y? 6. 6. Por tanto, si tengo una función de dos variables, ¿cuántas derivadas segundas va a tener? 4. ¿Sí? Porque una de ellas la puedo derivar con respecto a x. La otra también la puedo derivar con respecto a x. ¿Sí? Entonces fíjense, una función, dos derivadas parciales. ¿Sí? De esa cada una puedo derivar con respecto a x, 4 derivadas de segundo orden. Si fuera una derivada de tercer orden, ¿cuántas tendría? 8, ¿no es cierto? Porque 2 acá, 2 acá, 2 acá y 2 acá. 8 derivadas de tercer orden. Si fueran tres variables, x y z, ¿cuántas derivadas parciales tengo de primer orden? 3. ¿Cuántas derivadas de segundo orden? 6. 9, ¿cierto? Porque tengo 3, pero a esta le puedo sacar 3 con respecto a x y z, con respecto a x y z y con respecto a x y z. 9. Y ahí si sigo sacando más, sigue aumentando. ¿Sí? Entonces es una diferencia. Y fíjense, calculé, para ese ejemplo, calculé la derivada de segundo orden. O sea, calculé la derivada de f con respecto a x. Primero, vamos a hacer primero de primer orden. La derivada de f con respecto a y. La derivada segunda de f con respecto a x cuadrado. La derivada segunda de f con respecto a y cuadrado. ¿Sí? La derivada de segunda de f con respecto a x y después con respecto a y. Y la derivada segunda de f con respecto a y y después con respecto a x. No se asusten con derivada tercera. ¿Está en la derivada quinta? No, solamente hasta la derivada segunda. ¿Ya? Porque de hecho la mayor aplicación que nosotros vamos a ver va a ser la parte de optimización. ¿Sí? Y la optimización siempre ocupamos la segunda derivada, ¿se acuerdan? Porque con la primera derivada sacábamos los puntos críticos, ¿sí? Donde se encontraban los máximos, los mínimos, ¿no es cierto? ¿Sí?
Teníamos máximo y mínimo. Acá le vamos a incluir otro punto más, que se llama un punto de silla. ¿Ya? Lo vamos a definir después. Y con la segunda derivada uno ve si acaso era un máximo o un mínimo. ¿Sí? Acá también con la segunda derivada, con la segunda derivada en parciales, vamos a ver si acaso son máximo o mínimo. Rápidamente, ¿cuánto sería la derivada de f con respecto a y? ¿Cuánto sería la derivada de f con respecto a x? ¿Pablo, ayuda? 3 y cuadrado. ¿Cuánto? 3 y cuadrado. 3 y cuadrado Menos. Más. Sí, más. más 10 y cuadrado. 10 y cuadrado. 10 X y cuadrado. 10x y cuadrado. ¿Todos de acuerdo, no? Sí. Está variando con respecto a x. El 3 y cuadrado es una constante, un número. ¿Sí? Porque el y es constante cuando derivamos con respecto a x, ¿cierto? Entonces me queda 3 y cuadrado por la derivada de x. Ah, pero la derivada de x vale 1. Por eso me queda 3 y cuadrado. Más la derivada de esto con respecto a x. Ah, pero esto como no tiene nada con x, es una constante. Y la derivada de la constante es 0. Y acá la derivada de esto, el 5 y cuadrado, es una constante. ¿Sí? Entonces tengo que calcular solamente la derivada de 2x y multiplicarla por la constante. ¿No? Pues la constante se me da afuera. Se me queda 2x, 2 por 5 son 10, x por y cuadrado. ¿Sí? Si saco la derivada de f con respecto a y, f con respecto a y, 6 aquí menos 2. si derivo con respecto a y, sería, ¿no? Esto, el 3x sería una constante, sería 6 xy Menos 2. menos 2 Más Más 10 10 aquí. x cuadrado por y. más 10 X cuadrado y. un poquito para arriba. Más, esto está variando con respecto a y, entonces me queda el 2y por el 5x cuadrado que es constante, entonces me queda 10 x cuadrado por... ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Bien. La derivada segunda de f con respecto a x cuadrado, ¿qué significa eso? Ya 10 y. No, ¿cuánto es? ¿Qué significa? ¿Qué tengo que calcular? Volver a derivar. ¿Cuál? La primera. La primera, ¿cierto? Porque con respecto a x, la tengo que derivar de nuevo con respecto a x, por eso sale un x, x. ¿Sí? Lo mismo decir derivada de x y después la derivada de x. ¿Cómo? Esta notación quiere decir que yo calculo la derivada de f con respecto a x, o sea, esta x acá, y la vuelvo a derivar con respecto a esta con respecto a x. ¿Se acuerdan que esta la puedo derivar con respecto a x y con respecto a y? ¿Se acuerdan? Entonces primero la derivo con respecto a x. Esta es la notación. ¿Sí? Entonces, si derivo esta con respecto a x, ¿cuánto me da? 10 cuadrado. 10 Y cuadrado. y cuadrado. Perfecto. ¿Esta de acá qué quiere decir? ¿Cuál derivo? La ¿La de arriba o de abajo? La primera. ¿Cuál? No, ¿la de arriba o de abajo? Ah, no. La de abajo, ¿no es cierto? Porque con respecto a y cuadrado, y. ¿Sí? Entonces, la de y la derivo con respecto a y. Si la derivo esa con respecto a y, ¿cuánto me queda? 6 más 10 x cuadrado. 6. 6. 6 6. ¿No? 6x, ¿ya? 6 Más 10 aquí cuadrado. Más 10 X cuadrado. X cuadrado. x cuadrado. Perfecto. Haciendo unos caberuzos en la derivada. ¿Por qué lo puso por aquí abajo X cuadrado? ¿Dónde? En Ahí. no, en la izquierda. En la izquierda de la igualdad, perdón. ¿Acá? Abajito. Dice ahí, ese.
y cuadrado. Con respecto La a segunda- siempre la la segunda segunda. derivada. Es la segunda derivada con respecto a y Ah, ¿segunda cuadrado. arriba yo? ¿Ah? Sí, pues. Con fracción, ¿se acuerdan? Ya, veamos esta, ¿eh? Esta es la derivada con respecto a y esa hay que derivarla con respecto a x. O sea, esta hay que derivarla con respecto a x. ¿Cuánto es la derivada de eso con respecto a x? 6i Más 20. y 6i más 20 más 20x. Y X. Ya. ¿Sí? Repito, esta, la segunda, la derivé con respecto a x, ¿cierto? Entonces, si derivo con respecto a x, esto vale 1, me queda 6y, 0, y si derivo con esto con respecto a x, me queda 20x por y, porque le llevo una constante. Ahora, la primera derivada, acá me dice la derivada con respecto a x, deriva con respecto a y. Esta, deriva con respecto a la otra variable, a de x con respecto a y. ¿Cuánto me queda? 6i más 20. 6i más 20. 20x, ¿o no? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Con respecto a y. 6i. ¿Sí? Sí. Más, ¿sí? Estoy derivando con respecto a y, así que esto es una constante, derivo esto. Me queda 2, ¿no? 2 por 10 son 20x. ¿Sí? Se me olvidó, ¿cuánto era? 6i 6i más 20x. más 20xy. ¿Qué pasó ahí? Son iguales las mixtas, fíjense. Xy y x son iguales, ¿no? La pregunta, ¿será siempre así? ¿Qué creen ustedes? Sería grandioso porque fíjense. ¿Por qué es tan grandioso? Porque si yo quiero calcular la segunda derivada, tendría que calcular 4. Si esto fuera cierto, tendría que calcular en realidad 3 más, o un cálculo menos. ¿Sí? De hecho, después, si a lo mejor estas funciones vamos a llamarlas simétricas, ¿sí? En realidad voy a tener que calcular 2 nomás, para calcular toda la derivada segunda. Esas son las observaciones que vamos a ir haciendo. Bueno, esto sí es cierto, ¿sí? Siempre y cuando la función sea continua, la derivada sea continua, derivada parcial, la derivada de f con respecto a x, la derivada de f con respecto a y, exista y sea continua, y la derivada segunda, ¿sí? Mixtas, en realidad todas las derivadas segundas, pero una de acá las mixtas no es, existan y sean continuas. Ahí clase 0. El 10 y el cuadrado, ¿cómo llevas? ¿Cómo? 10 y al cuadrado, ¿cómo se lleva eso? ¿A dónde acá? Sí. Ah, esta deriva con respecto a x. Sí. 0, Ya. ¿sí? Como estoy derivando con respecto a x, esto vale 1 por la constante, 10 y cuadrado. ¿Lo veo o no? No. Yo quiero derivar 10xy, ¿no es cierto?, al cuadrado, pero derivarlo con respecto a x, ¿no es cierto? Eso quiero derivar. ¿Sí? El 10y cuadrado, como estoy derivando con respecto a x, es una constante. ¿Sí? ¿Qué pasa? Las constantes, cuando estamos multiplicando, salen afuera. Entonces me queda 10y cuadrado por la derivada con respecto a x de x, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Si sale esto afuera, entonces me queda dentro solamente x.
Ah, pero ¿cuánto es la derivada parcial con respecto a x? 1. ¿Sí? Y 1 por 10 y cuadrado me queda 10 y cuadrado. ¿Sí? Entonces uno puede hacerlo mental o puede hacerlo ahí paso a paso. ¿Sí? Quizá al comienzo, como estamos recordando, ¿no es cierto? Sí, yo le dije, pero ustedes han visto derivadas, sí, quizás hace 10 años, ¿sí? ¿Sí? Hace 20, ¿no es cierto? Entonces vamos recordando. ¿Sí? Ya. Una buena forma para ir recordando es apoyarse más que la fórmula de software, por ejemplo, como el Wolfram Alpha. En nuestra supercalculadora, ¿no es cierto?, gratuita. ¿Ya? Uno puede buscar acá los ejemplos, se calcula todo. Pero la forma de calcular derivada, uno pone derivada, por ejemplo, con respecto a x, ¿sí? ¿Sí? Y pone la función. ¿Cuál es la función? 10 era 10x y cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? Puedo poner toda la función, no recuerdo de la función, pero ¿sí? Entonces uno le puede dar enter nomás y me da la derivada, ¿sí? Y me dice ahí, derivada parcial, fíjense, la reconoce como derivada parcial, ¿sí? Porque tiene dos variables, 10 y cuadrado. Y acuérdense acá que la ventaja que tiene Wolfram Alpha, que uno le pone ahí paso a paso y te dice paso a paso cómo se calcula, ¿sí? Obviamente si lo bajan en el celular, ¿no es cierto? Lo pueden ver paso a paso. ¿Ya? El celular son Vale, 2.000 pesos en la aplicación. Parece darle 2.000 horas, ¿no? Paga una sola vez, eso sí. O el otro es el Symbolab. Symbolab está en español, ¿sí? A diferencia de Wolfram Alpha. ¿Ya? Y además trae acá el menú, ¿no es cierto? Entonces, acá está, derivadas. ¿Sí? La derivada, no sé, y ahí trae incluso con ejemplo, voy a poner ese. ¿Sí? Que me calcule esa derivada. Y ahí también me dice paso a paso cómo resolverla. ¿Sí? Entonces la derivada parcial de x cuadrado más y cuadrado, entonces me dice pasos, voy a tratar y como constante. ¿Sí? ¿Sí? Entonces aplique la regla de la suma y diferencia, ¿sí? Ahí la suma y diferencia, y la calcula. ¿Sí? En nuestro caso era la 10x. Entonces uno le pone y nomás. ¿Ya? Y ahí me dice pasos cómo ir resolviendo esta derivada parcial. ¿Ve? Entonces recuerde que las constantes salen afuera. Entonces como el y es constante, y el 10 obviamente es constante, salen afuera. 10 cuadrado por la derivada de x, entonces me queda 10 y cuadrado por 1, y me queda 10 y cuadrado. Entonces la ventaja es... Ahora, quizás podríamos usar puro Symbolab, pero el Wolfram Alpha es un poquito más potente, ¿sí? Porque trae gráficos, trae más cosas, ¿ya? Pero pueden ir jugando con los dos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo voy a, si no recuerdo un ejercicio, ¿sí? Si quiero calcular, no sé, la derivada de una división, por ejemplo, ¿ya? Pongamos que acá esto está dividido por x más y al cuadrado, no sé. Le pongo que la calcule. ¿Ya? Fíjense, toda esa expresión que es más o menos rara, y ahí me dice cómo irlas calculando paso a paso. Entonces me ayuda a reforzar o a verificar cómo ir siguiendo. Entonces así voy a ir recordando alguna derivada. ¿Ya? Esa es la idea de usar estos software.